Hoy es el primer video en el sexto año de Maletín y todo comenzó el 27 de mayo de 2018 cuando lancé un caso desde Brasil y luego me dijeron lo mal que había pronunciado el nombre de la persona. A veces me lo decían elocuentemente, otras no tanto. Así fue como inicié en YouTube como creador. Gracias a todos por su apoyo al canal estos 5 años. Sé que algunos de ustedes han estado aquí desde el principio, pero cuando vieron el primer video de la maleta, gracias por tomarse el tiempo para visitar el canal y gracias por todos sus comentarios y sugerencias. Realmente lo aprecio. Hay 2 preguntas que me hacen constantemente. Una es quién era Jack la Ripper y la otra es cuáles son mis videos favoritos personales. Desafortunadamente no puedo responder ninguna de las preguntas, pero hoy pensé en compartir contigo 3 de los videos que por una razón particular u otra siempre se destacan en mi mente. El primer video se lanzó en octubre de 2019 y la razón por la que este es uno de mis favoritos es que cuando investigaba el caso, conocía todas las calles mencionadas y recuerdo pensar, he estado en todos esos lugares. Es una historia muy extraña. Henry Wainwright nació en el este de Londres el 12 de julio de 1838. Su padre era un hombre emprendedor que durante la primera mitad del siglo XIX construyó una exitosa fábrica de fabricación de cepillos. Esto le permitió dar a su familia una vida cómoda y asegurar que sus hijos Henry y Thomas recibieran buena educación. Cuando Henry terminó su educación, se unió a su padre en el negocio y cuando su padre murió, Henry lo heredó. La fábrica estaba ubicada en el número 215 de la carretera de Whitechapel, en el corazón del East End de Londres. Era una zona con muchas fábricas, pero para las personas que vivían allí, era una zona pobre y superpoblada, y muchas personas vivían en condiciones apretadas, sin saneamiento ni ventilación adecuada. Whitechapel tenía muchos pubs y casas de alojamiento que daban refugio a más de 8,000 personas, sin hogar, cada noche. Sin embargo, Henry no se preocupaba por las malas condiciones sociales alrededor de su fábrica porque vivía con su esposa y 4 hijos en la exclusiva Plaza Tredegar. Henry era bien conocido en la zona y parecía ser un miembro popular de la comunidad. La mayoría de las personas lo consideraban un empresario muy respetable y trabajador. Estaba decidido a expandir su negocio y continuar el legado de su padre. Así que iba a la fábrica todos los días para asegurarse de que todos los pedidos salieran a tiempo y de que todo funcionara sin problemas. El negocio creció y tuvo muchos clientes importantes. La fábrica estaba muy cerca del Teatro Pabellón y Henry solía ir allí y hablar con las actrices. Pasaba mucho tiempo hablando con jóvenes, pensando que las impresionaría siendo dueño de una fábrica y miembro acomodado y respetado de la comunidad. En 1871, Henry conoció a una joven llamada Harriet Lane. Era una atractiva joven de 20 años que había trabajado como aprendiz de sombrerera. Era joven y vivaz y él se había encaprichado mucho con ella. La infatuación continuó y Henry quería que su joven amante viviera más cerca de la fábrica, así que encontró un apartamento para ella en la calle 70 St. Peter. Harriet comenzó a llamarse a sí misma señora Percy King y caminaba por la zona, segura de que no necesitaba trabajar, ya que todas sus cuentas serían saldadas por Henry, quien también pagaba su alquiler y le daba una generosa asignación de 5 libras a la semana. Henry repartía su tiempo entre la fábrica y su casa, y el apartamento que alquiló para Harriet, y durante los próximos 2 años, Harriet dio a luz a 2 hijos. Ahora, con su familia extendida a la que debía proveer, la doble vida de Henry comenzaba a ser algo problemática. Harriet se volvió muy exigente y pidió a Henry más dinero. No le gustaba ser la amante de un respetado empresario, y lo presionó para que dejara a su esposa y estuviera con ella. Estaba pasando tanto tiempo tratando de mantener su complicada situación personal bajo control, pero eso desviaba la atención de su fábrica de cepillos. En 1873 hubo una crisis financiera mundial que llevó a una depresión en Europa y América del Norte. Las naciones industriales, como Gran Bretaña, fueron golpeadas duramente por la aguda caída económica, y Henry había sido lento para reaccionar a la desaceleración.
En 1874 mudó a su familia secreta a un alojamiento más barato en Sydney Square, pero esto no mejoró mucho su situación. Harriet comenzó a beber y cuando bebía se volvía muy indiscreta y hablaría con cualquiera que la escuchara sobre sus circunstancias. Henry se volvió muy ansioso, su negocio estaba fallando, sus deudas estaban aumentando y Harriet se volvía cada vez más exigente. Necesitaba un plan. Henry pidió ayuda a su hermano Thomas. Sin embargo, su plan era relativamente extraño. Solicitó que su hermano escribiera a Harriet usando el seudónimo Edward Frake. Estas cartas le harían saber a Harriet que el imaginario Edward la admiraba y le gustaría mucho conocerla. Thomas aceptó y comenzó a escribirle a Harriet. Siendo madre soltera de 2 en la Gran Bretaña victoriana, Harriet no estaba acostumbrada a recibir correspondencia de hombres elegibles y se alegró mucho al saber que tenía a Nomara, y muy pronto el imaginario Edward y Harriet comenzaron a intercambiar cartas regularmente. Finalmente, la pareja acordó encontrarse, así que el viernes 11 de septiembre de 1874, Harriet se puso su mejor vestido, que era gris con botones negros, un sombrero y una capa, y después de dejar a sus hijos al cuidado de una amiga y vecina llamada señora Wilmore, se dispuso a conocer al misterioso Edward Frake. Harriet no regresó. Más tarde ese día, hombres que estaban trabajando fuera de la fábrica de Henry Wainwright en 2 Queens Whitechapel Road pensaron que escucharon 3 disparos. Le dijeron a la gente y se registró el área, pero no se encontró nada sospechoso. El área estaba muy concurrida y muy ruidosa, y el agente le dijo a los hombres que los ruidos a menudo se confunden con disparos. Unos días después, Henry fue a ver a la señora Wilmore ya que supuestamente había recibido una carta de Harriet. Decía que Harriet y el señor Frake se iban a casar y que la señora Wilmore debía cuidar a los niños. Henry le aseguró que le pagaría por cuidarlos, pero a medida que el negocio de Henry continuaba fallando, los pagos se volvieron infrecuentes. Un mes después, la señora Wilmore recibió un telegrama del señor Frake avisando que llevaría a Harriet de vacaciones a París. La señora Wilmore estaba preocupada. Su amiga no habría simplemente abandonado a sus hijos y desaparecido. Los padres de Harriet estaban muy preocupados, pues era inusual que su hija dejara de comunicarse con ellos. Los padres de Harriet fueron a ver a Henry para preguntar por su hija, pero él les dijo que la última vez que vio a Harriet fue cuando ella le pidió algo de dinero, que él le dio, y ella dijo que iba a pasar un tiempo en la ciudad costera de Brighton. Conforme pasaban los meses, no hubo más comunicación de Harriet. La economía seguía en recesión y Henry trató de salvar su negocio en quiebra. La señora Wilmore cuidaba de los niños y la vida continuaba en el East End de Londres. Los problemas financieros de Henry no mejoraron y terminó en bancarrota. Esto significaba que solo le quedaba una opción y esa era vender la fábrica de Whitechapel. Sin embargo, la fábrica albergaba un oscuro secreto, y uno con el que Henry tendría que lidiar antes de que se pudiera completar cualquier venta. Así que, extrañamente, el 11 de septiembre de 1875, exactamente un año después de que Harriet desapareciera, Henry entró en su fábrica armado con una pala. Quitó algunas tablas del suelo y luego comenzó a cavar. No tardó mucho en desenterrar un cuerpo. El cuerpo estaba envuelto en tela y descompuesto. El olor era terrible. Pero Henry estaba decidido a moverlo y cualquier evidencia de que se había cometido un delito en 215 Whitechapel Road. El cuerpo era muy pesado y grande para que él lo cargara solo. Decidió que la mejor manera de transportarlo sería en bolsas y procedió con la macabra tarea de desmembrar el cuerpo en descomposición. Henry luego envolvió cuidadosamente las piezas y las puso en 2 bolsas, antes de considerar qué hacer a continuación. No podía transportar ambas bolsas al mismo tiempo, ya que eran demasiado pesadas, pero no quería llevar una bolsa y dejar la otra, ya que había una posibilidad de que pudiera ser descubierta, especialmente porque el olor era tan abrumador y alguien estaba destinado a investigar de dónde venía.
Henry envió un mensaje a un ex empleado de confianza llamado Alfred Stokes para que viniera y lo ayudara a llevar las bolsas. Alfred llegó puntualmente y de inmediato se enfrentó a un olor terrible. Henry le instruyó que recogiera una bolsa y la llevara hasta la carretera para poder llamar a un taxi. Cuando llegaron a la esquina de las calles, Henry dejó su bolsa y se paseó por las carreteras para conseguir el taxi. Sin embargo, el curioso Alfred decidió mirar exactamente lo que había estado ayudando a sacar de la fábrica y echó un vistazo a la bolsa que había estado llevando. Cuidadosamente retiró algo de la tela y apenas podía creer lo que había descubierto, ya que frente a él había una cabeza humana y una mano humana. Rápidamente recuperó el paquete y cerró la bolsa, y cuando Henry regresó con el taxi, le ayudó a cargar su sombrío cargamento y observó cómo el taxi avanzaba lentamente por la carretera de Whitechapel. Alfred, sin saber qué hacer, decidió seguir el taxi hasta donde pudiera. Afortunadamente, el taxi era del tipo Growler, que era tirado por un caballo y era lento para viajar de calle en calle. Alfred detuvo a un policía y le contó lo que había presenciado, pero el policía no le creyó y le dijo que siguiera adelante. Sorprendentemente, Henry instruyó al taxi para que se detuviera mientras recogía a una pasajera, su última novia, una joven y bonita bailarina del Teatro Pabellón llamada Alice Day. Así que, mientras el cuerpo desmembrado de su ex amante estaba en la parte trasera del taxi, su nueva novia se sentó al frente junto a él. Alfred continuó su persecución del taxi que pasaba por Aldgate y Leadenhall Street hasta el intercambio de Lúpulo. Luego vio a 2 constables más y les contó sobre el cuerpo en la bolsa. Esta vez los constables decidieron actuar y seguir el taxi. El taxi finalmente se detuvo en 56 Borough High Street, que era un edificio alquilado por Thomas, el hermano menor de Henry. Los oficiales se acercaron a Henry y pidieron ver qué había en las bolsas y qué era responsable de tal hedor. Henry se mostró muy reacio a abrir las bolsas y ofreció sobornar al policía, pero los agentes no estaban interesados y después de abrir las bolsas, arrestaron a Henry y a su novia Alice y los llevaron a la estación de policía. La policía rastreó rápidamente a su hermano Thomas, quien rentó el edificio donde arrestaron a Henry, y los interrogó por separado. Las partes del cuerpo se llevaron a la morgue de Saint Xavier y las examinó un patólogo. Encontró 3 balas en el cráneo y le dijo a la policía que la fallecida era una mujer de entre 20 a 25 años de edad y que tenía hijos. También observó una cicatriz distintiva bajo la rodilla derecha. Las muestras de cabello y la ropa se conservaron todas como evidencia. La policía registró 215 Whitechapel Road y halló la tumba bajo las tablas del suelo. Encontraron un par de pendientes de metal y 2 anillos de oro junto con una navaja de bolsillo, y dentro de la fábrica también descubrieron un pequeño revólver de 6 tiros. Alfred Stokes informó a la policía, pero temía que el cuerpo pudiera haber sido el de Harriet Lane. La policía luego investigó su desaparición, lo que los llevó a la casa de su amiga y vecina, la señora Wilmore. La señora Wilmore luego les dio la dirección de los padres de Harriet y todos vinieron a la estación de policía, donde se les mostró la ropa encontrada en el cuerpo, y la señora Wilmore dijo que coincidía con lo que Harriet había estado usando cuando la vio por última vez, el 11 de septiembre de 1874. Los padres de Harriet reconocieron en la pierna una cicatriz idéntica a la de su hija. También confirmaron que las joyas encontradas en la fábrica de Henry pertenecían a Harriet. La policía creyó tener pruebas suficientes para acusar a Henry y a su hermano Thomas del asesinato de Harriet Lane, pero no hallaron evidencia contra Alice Day, por lo que la liberaron. En noviembre de 1875 comenzó el juicio de Henry y Thomas Wainwright. El primer testigo llamado fue Alfred Stokes, quien le contó a la corte cómo descubrió el cuerpo en las bolsas y cómo había seguido el taxi. Dijo que Henry le comentó que tenía una pala y un martillo que debían sacarse de la fábrica y venderse discretamente. La fiscalía resaltó en la corte las dificultades financieras de Henry. Expusieron su doble vida y cómo la recesión había tenido un gran impacto en su vida personal, haciendo muy difícil mantener una segunda familia secreta.
Pero la defensa intentó convertir esto en su ventaja, diciendo que el acusado había conocido a un hombre en un pub que le pidió que transportara las bolsas a 56 Borough High Street, y dado que se encontraba en circunstancias financieras muy pobres, pensó que sería una forma fácil de ganar algo de dinero. Añadieron que el acusado no estaba consciente de lo que se le pedía mover. La defensa también cuestionó si el cuerpo era realmente el de Harriet Lane. El miércoles 1 de diciembre de 1875 terminó un juicio y el jurado deliberó el caso antes de regresar a la corte para entregar su veredicto. Henry Wainwright fue encontrado culpable de asesinato y el juez lo condenó a muerte. Su hermano Thomas Wainwright fue encontrado culpable de ser cómplice después del hecho y el juez lo condenó a 7 años de prisión. El juez también ordenó que Alfred Stokes fuera recompensado con la suma de 30 libras. El 21 de diciembre de 1875, en una fría mañana de invierno, Henry Wainwright fue sacado de su celda mientras una gran multitud se reunía fuera de la prisión de Newgate, y aunque las ejecuciones públicas habían cesado 7 años antes, su crimen era tan notorio en todo el East End de Londres que los lugareños querían estar seguros de que se llevaba a cabo la sentencia. La multitud aplaudió fuertemente cuando se alzó la bandera negra, señal de que se hizo justicia. El segundo video se lanzó en abril de 2021 y espero que noten una mejor narración. El caso fue muy solicitado y, tras su lanzamiento, recibí correos de personas relacionadas con quien cometió el delito. Es un caso de principios de 1830 y, como saben, estos son los que prefiero. Frances Stewart nació en 1813. Era una niña muy feliz y todos la conocían como Frankie. De joven sus padres Isaiah y Barbara se mudaron al condado de Burke, Carolina del Norte. El condado de Burke lleva el nombre de Thomas Burke, quien en ese momento se desempeñaba como delegado en el Congreso Continental. Más tarde fue elegido gobernador de Carolina del Norte. El área tenía poco más de 500 millas cuadradas y cuando los Stewart se mudaron en 1820, la población era de 13.500 personas. Los Stewarts vivían cerca del pequeño pueblo de Kona y no muy lejos de una familia de un caballero llamado Jacob Silver. La esposa de Jacob, Elizabeth, murió al dar a luz a su hijo Charlie el 3 de octubre de 1812. Él era un año mayor que Frankie. Para 1830, Jacob, ya casado de nuevo, tenía 4 hijos más con su esposa. Los Silvers eran la familia más rica de la zona. Aunque no eran ricos, poseían bastante tierra y se consideraban más adinerados que la mayoría. Esto contrastaba con los Stewarts, una familia de recursos modestos. Charlie era una persona popular y parecía ser querido por todos en la comunidad local. Era alto y fuerte y se sabía que era muy bueno tocando el pífano. Este era un pequeño instrumento de madera similar a un pícolo. Frankie creció para ser una joven muy hermosa. Ella era amable y servicial y no fue una sorpresa cuando se anunció que Charlie Silver y Frankie Stewart iban a casarse. Se mudaron a una cabaña cerca de donde crecieron ambos y parecían una pareja feliz y unida. Charlie trabajaría para mantener a su esposa y Frankie cuidaría de su hogar. El 3 de noviembre de 1830 dio a luz a una hija a la que llamaron Nancy. Aunque las cosas pudieran parecer idílicas desde fuera, la relación de la pareja no era tan buena como se percibía que había sido. A Charlie le gustaba beber y eso enfurecía a Frankie. La casa era pequeña y cuidar al bebé no era fácil. La pareja discutía frecuentemente, lo que llevaba a que Charlie golpeara a su esposa. Aunque tenían una casa que estaba en tierra dada a Charlie por su padre, la vida no era fácil. En 1828 se descubrió oro en el condado de Burke. Muchas personas vinieron en busca de su fortuna. 2 años después, en el verano de 1830, el condado sufrió una grave sequía. Charlie pudo pensar que mientras trabajaba, cazaba o bebía, su esposa debía quedarse en casa cuidando el hogar y al bebé,
Para 1830 la actitud hacia las mujeres empezó a cambiar. A medida que comenzaba la industrialización, muchas más mujeres comenzaron a trabajar en fábricas y se formaron muchas organizaciones femeninas. En 1821, Emma Willard fundó el Seminario Femenino de Troy, en la ciudad de Troy, en Nueva York. Esta fue la primera institución educativa estadounidense en ofrecer a las jóvenes una educación preuniversitaria igual a la que se les daba a los jóvenes. Aunque Frankie habría aceptado que tenía obligaciones y deberes en el hogar, probablemente también habría estado consciente de los cambios que estaban ocurriendo en todo el país y de las valientes damas que defendían los derechos de las mujeres y la reforma social. A medida que se acercaba la Navidad de 1831, el clima era frío. Había sido un diciembre particularmente frío, con mucha nieve y hielo. Cuando hacía este clima, Frankie pasaba casi todo su tiempo en casa. El día de Navidad fue un domingo este año. Todos se pondrían su mejor ropa, irían a la iglesia y disfrutarían de las festividades. Era un día que Frankie esperaba con muchas ganas. El 23 de diciembre, Frankie fue a la casa de los padres de su esposo. Me preocupé porque Charlie no volvió a casa. Dijo que fue de casa con George Young, un vecino, pero aún no volvía. Se preguntaba si los padres de Charlie lo habían visto, pero no fue así. Al día siguiente, el 24 de diciembre, Charlie aún no había regresado a casa. Frankie ahora estaba cada vez más ansioso. Fue a la casa de los padres de Charlie y le dijo a Jacob que su hijo aún no regresaba. Jacob también empezaba a preocuparse. Hacía frío y seguramente Charlie no habría acampado toda la noche. Jacob y Frankie fueron a ver si George Young había regresado. Tocaron a su puerta, pero extrañamente George estaba en la casa. Les dijo que no fue a cazar con Charlie ni lo había visto en un tiempo. Frankie parecía particularmente agitada. Le dijo a George que no le creía. Su esposo desapareció y ella debía hallarlo. Jacob le dijo que se calmara. Se despidió de George Young y luego acompañó a su nuera de regreso a su casa. No estaba demasiado lejos. Jacob caminaba por el estrecho camino preguntándose dónde estaría su hijo. Cuando llegaron, fueron recibidos por el perro de Charlie. Jacob pensó que debió regresar. Ciertamente no habría ido a cazar sin su amado perro. Sin embargo, Charlie no había regresado y después de una breve mirada alrededor, Jacob notó que no había huellas que llevaran de la casa al bosque. Había algo de nieve en el suelo, así que seguramente debió haber algunas. Continuó buscando, pero pronto se dio cuenta de que Charlie no estaba por ninguna parte. La Navidad llegó y se fue, luego el Año Nuevo, y aún no había señales de Charlie. Lo que le había sucedido era un misterio, pero algunas de las personas que vivían en la comunidad rural alrededor de Kona comenzaban a sospechar. Especulaban sobre lo que podría haberle sucedido. Se sabía que Frankie y Charlie solían discutir, pero tenían una hija, y Frankie era una joven petite, apenas de 18 años de edad, mientras que Charlie era un hombre fuerte de 6 pies. Seguramente ella no podría haberle hecho daño. Un hombre que pensaba que Frankie podría saber más sobre la desaparición de Charlie de lo que estaba dejando ver era un sabio anciano llamado Jack Collis. Decidió ir a la pequeña casa donde Frankie y Charlie vivían y ver por sí mismo si había alguna evidencia de que algo inapropiado pudo haber ocurrido. Esperó a que Frankie se fuera al pueblo antes de tomar el sendero y entrar a su patio. Sin embargo, algo no estaba bien. Entró a la casa. Era una construcción tipo cabaña de madera, con solo unas pocas habitaciones. Miró a su alrededor. Había un olor extraño y en la chimenea podía ver pequeños pedazos de hueso. También notó que las cenizas estaban grasosas y había manchas de sangre en las tablas del suelo. Parecía que algo malo pudo haber pasado en la cabaña remota de Frankie y Charlie. El señor Collis decidió informar al sheriff. El sheriff llegó rápido e hicieron una búsqueda completa en la propiedad y alrededores. Buscaban en el bosque y el río, pero cuando comenzaron a buscar en el área más cercana a la casa, hicieron el macabro descubrimiento de una cabeza y un torso. El misterio que había estado consumiendo a las personas que vivían alrededor de Kona se había resuelto. Charlie Silver estaba muerto. Ahora era el 9 de enero de 1832.
y Frankie fue arrestada junto con su madre Barbara y su hermano llamado Blackstone. Todos fueron llevados a la cárcel del condado en el pueblo de Morganton. Isaiah Stewart le diría a cualquiera que quisiera escuchar que su familia era inocente de los cargos, y logró obtener un auto de habeas corpus que indicaba que su familia estaba siendo detenida ilegalmente. El 17 de enero, a solo una semana de su arresto, Barbara y Blackstone fueron liberados, pero Frankie siguió preso. Se le preguntó sobre lo que había sucedido, pero ella no dijo nada. Solo le dijo al sheriff que era inocente. La noticia del asesinato de Charlie Silver y el arresto de su esposa Frankie se extendió rápidamente por todo el condado de Burke, y surgieron rumores sobre lo que realmente sucedió el 22 de diciembre de 1831. Algunos dijeron que Frankie lo atacó con un hacha cuando regresó borracho a casa. Algunos dijeron que ella lo golpeó mientras él dormía cerca del fuego tras cortar madera por horas. También persistían los rumores de que la familia de Frankie estaba involucrada, ya que los Stewarts querían mudarse y habían intentado convencer a Charlie de vender la tierra e irse con ellos, pero Charlie les había dicho que no iba a irse. A pesar de todas las especulaciones, finalmente se retiraron los cargos contra Barbara y Blackstone Stewart, y el 17 de marzo de 1832, Frankie Silver fue acusada de asesinato. El juicio de Frankie Silver comenzó el jueves 29 de marzo de 1832 y ella se declaró inocente. Nadie la había visto cometer el delito, por lo que cualquier evidencia presentada por la fiscalía solo podría considerarse circunstancial. Sin embargo, la fiscalía estaba decidida a demostrar que Charlie Silver había sido asesinado por su esposa y que su cuerpo había sido desmembrado y quemado antes de ser enterrado en un intento por ocultar las pruebas. A Frankie no se le permitió testificar en su propia defensa. Su abogado, Thomas Wilson, fue quien argumentó su caso. Al presentarse toda la evidencia, el jurado se retiró a deliberar. No lograron llegar a un acuerdo. Había rumores en la sala del tribunal de que estaban a favor de una absolución, pero el juez solicitó que se volvieran a llamar a algunos testigos para que pudieran escuchar la evidencia nuevamente. A estos testigos se les permitió hablar del caso y oír los testimonios de los demás, lo que pudo influir en sus respuestas en el segundo interrogatorio. Cuando el jurado fue enviado a deliberar nuevamente, no tardaron mucho en regresar con un veredicto unánime. Encontraron al acusado Frankie Silver culpable y el juez la condenó a muerte. La sentencia fue apelada y la opinión pública comenzó a inclinarse mucho a favor de perdonar la vida de la joven Frankie Silver. Se presentó una petición firmada por muchos residentes del condado de Burke, incluidos miembros del jurado que lo condenaron. Antes de que el gobernador considerara la apelación, Frank, su padre, la sacó de la cárcel. Cómo lo hizo no está claro, pero como ella había recibido tanto apoyo local, es posible que un carcelero compasivo simplemente le haya permitido entrar a su celda y liberarla. Se cortó el cabello corto y se disfrazó de niño. Al sheriff le llevó más de una semana detenerla de nuevo. Finalmente la halló caminando tras el auto de su padre, en el camino fuera de Carolina del Norte, entrando a Tennessee. La noticia de su fuga fascinó a la gente del condado de Burke y más partidarios exigieron al gobernador Swain revocar su sentencia. Incluso las damas más acaudaladas de Morganton le escribieron solicitando que liberara a la joven madre de 18 años. Sin embargo, el gobernador Swain rechazó estas súplicas. La ejecución de Frankie Silver se programó para el viernes 12 de julio de 1833. No se sabe por qué rechazó el abrumador sentimiento público a favor de un aplazamiento. Algunos dicen que fue porque anteriormente se le consideraba un juez de alta corte indulgente y ahora quería demostrar que era un gobernador capaz de tomar las decisiones correctas, por muy impopulares que fueran. Otros piensan que su decisión pudo haber sido influenciada por la familia Silver, quienes poseían muchas tierras en la zona. Justo antes de su ejecución se informa que Frankie confesó el asesinato. Dijo que Charlie Silver la trataba muy mal y era abusivo con ella. Relató que él era cruel y no apoyaba a ella ni a su hija. Afirmó que su esposo estaba cargando su arma y había amenazado con dispararle, así que simplemente tomó lo más cercano disponible, que era un hacha, y lo golpeó.
Agregó que inmediatamente después lamentó lo que había hecho. Si su abogado hubiera usado esto como defensa en el juicio original, probablemente habría sido liberada, pues sus acciones podrían verse como autodefensa. Frances Stewart Silver fue ahorcada en Morganton el 12 de julio de 1833. Lo que exactamente ocurrió esa noche dentro de la pequeña cabaña sigue siendo un misterio. Muchas personas todavía creen que ella no actuó sola, pero si lo hizo o si tuvo la ayuda de su familia es algo que Frankie se llevó a su tumba. Dicen que antes de ser colgada le preguntaron si quería decir algo y su padre gritó: «Muere con eso en ti, Frankie». Aunque la joven Frankie murió el 12 de julio, su leyenda perdura. Se han escrito libros, obras de teatro y canciones sobre ella. Nancy, hija de Charlie y Frankie, tenía solo 2 años cuando ahorcaron a su madre. Sus abuelos la criaron y se casó en enero de 1850 a los 19 años. Prosiguió a tener 4 hijos con su esposo, llamado David William Parker, quien trágicamente murió en 1865. Se casó nuevamente en 1870 y tuvo un hijo más, pero este matrimonio fracasó y ella volvió a usar el apellido de su primer esposo. Nancy murió en el condado de Macron, Carolina del Norte, el 20 de septiembre de 1901 a la edad de 70 años. Este tercer caso es con el que quería lanzar el canal. Desafortunadamente, simplemente no tenía suficiente información en ese momento. Finalmente logré armar el video en mayo de 2022, así que siéntate mientras nos vamos a la Francia de mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XIX, la economía francesa seguía dominada por la agricultura. En los años 1840, una mala cosecha afectó cultivos como papas, trigo, cebada y maíz, lo que duplicó los precios de los alimentos y del pan. La industria estaba menos desarrollada que en otros países europeos, pues los bancos y créditos no cubrían las necesidades económicas. La mayoría prefería invertir en oro o tierras, no en bancos. Mientras subía el desempleo y la economía caía en depresión, acusaron al gobierno de corrupción. También había discordia entre el pueblo francés. La mañana del 15 de abril de 1847, en Toulouse, Francia, el encuadernador Bertrand Conte se alistaba para llevar 2 cestas de libros reparados al Instituto de los Hermanos Cristianos. Había estado trabajando desde su pequeño taller, encuadernando libros durante muchos años, y la calidad de su trabajo era conocida en toda la zona. El instituto estaba en un edificio grande en la ciudad. Tenía un gran patio, un jardín y una capilla. Frente a la carretera había un alojamiento y una escuela donde los nuevos reclutas estudiarían la Biblia y su fe. Esta área se conectaba al instituto principal por un túnel bajo la carretera. En esta mañana en particular estaba lloviendo. La lluvia había comenzado en las primeras horas y no había parado. También hacía bastante viento. Las cestas de libros fueron llevadas por 2 de sus asistentes femeninas. Una se llamaba Marion Rumanac. Había estado trabajando para el señor Conte durante algún tiempo. La otra era una aprendiz que después de 1 año ahora estaba en su última semana de servicio. Tenía 14 años y su nombre era Cécile Combet. Cécile venía de una familia pobre que vivía en una zona notoria de la ciudad. Había recibido muy poca educación, pero cuando era más joven, a menudo hacía recados para las monjas locales y ellas parecían tenerle mucho cariño y le enseñaron a leer y escribir. Cuando los 3 se acercaron al instituto, el portero abrió la puerta. Luego se colocaron las cestas sobre la mesa y Monsieur Comte instruyó que Madame Marion Rumanac regresara al taller para continuar con sus deberes. Luego le pasó su paraguas a Cécile y le pidió que esperara hasta que él regresara. Luego fue con el portero a la biblioteca para entregar los libros. A menudo visitaba los institutos y pronto se distrajo. Comenzó a hablar con el director no solo sobre otros libros que podrían necesitar encuadernación, sino también sobre la situación y la inquietud que parecía estar extendiéndose por todo el país. Aunque le había dicho a Cécile que solo estaría un rato corto, de hecho no regresó hasta 45 minutos después, momento en el cual Cécile ya no estaba por ningún lado. El paraguas, sin embargo, había sido dejado apoyado contra la pared. Le preguntó al portero si la vio, pero él dijo que no.
Ya había habido varios visitantes y él estuvo ocupado abriendo y cerrando la puerta, pero no la vio salir. Si ella no estaba ahí, seguramente salió por la otra entrada. El señor Conte no estaba muy preocupado. Sabía que la madre de Cecile no se encontraba bien, por lo que supuso que debió haber ido a casa para ver si necesitaba algo. No la buscó, ya que estaba ansioso por prepararse para su viaje a la ciudad de Auch, a unos 80 kilómetros de distancia, donde tenía asuntos importantes que atender. Se fue más tarde esa tarde. La familia de Cecile empezó a preocuparse porque no la habían visto desde que salió a trabajar esa mañana. Preguntaron en el taller, pero les dijeron que ella no había vuelto del instituto. Al anochecer seguía sin señales de ella. Recorrieron las calles y preguntaron a todos si la habían visto, pero nadie recordaba haberla visto ese día. Pidieron ayuda para buscar a Mademoiselle Cécile Combet, la aprendiz de encuadernadora de 14 años, pero salvo su familia, a nadie parecía importarle su desaparición. Al día siguiente, viernes 16 de abril, el sepulturero llegó al cementerio de Saint-Aubin. Era temprano, 6 de la mañana, y parecía que sería un día agradable. La lluvia y los vientos habían pasado y el sol ya estaba brillando. Mientras desbloqueaba el candado de la puerta, notó algo extraño. Junto a una gran pared en el extremo del cementerio, una joven parecía arrodillada orando. Al acercarse, vio que en realidad estaba acostada sobre su rostro y rodillas y estaba siendo sostenida por sus codos. Extendió la mano y la tocó sin reacción. La volvió a tocar, seguía rígida y fría. El sepulturero entonces se dio cuenta de que ella estaba muerta. Las autoridades iniciaron una investigación liderada por el comisionado Lamel, tras hallarse el cuerpo de una joven en el cementerio de Saint-Aubin. La gente recordaba que el día anterior, la familia de Cécile Combet estaba preocupada, ya que no la habían visto desde la madrugada. El comisionado pidió que alguien que conociera a Cécile viniera a identificar si la fallecida era ella. Poco después, se confirmó que el cuerpo en el cementerio era el de Cécile Combet, de 14 años. El comisionado Lamel estaba desconcertado por la posición del cuerpo. Yacía en la esquina entre dos muros del cementerio. Una pared separaba el cementerio de la Rue Riquet y la otra del jardín del Instituto de los Hermanos Cristianos. Entonces, ¿cómo llegó allí y quién podría haberlo colocado allí? Se discutieron diferentes teorías. ¿Pudieron traer el cuerpo de noche y colocarlo donde lo hallaron? Esto habría sido difícil, porque la puerta del cementerio siempre estaba cerrada de noche y no hallaron huellas cerca del cuerpo. Había llovido muy fuerte el día anterior y el suelo todavía estaba húmedo, por lo que habría huellas en la tierra blanda entre la puerta y el lugar donde se encontró el cuerpo. La segunda teoría de los investigadores fue que el cuerpo pudo haber sido arrojado por encima de la pared, desde el Jardín de los Hermanos o Rue Riquet. Sin embargo, las plantas que conectan el cementerio con el jardín no mostraban señales de alteración y tampoco nada parecía fuera de lugar en el lado de Rue Riquet. Se realizó la autopsia, el patólogo determinó que el fallecido había sido agredido y luego golpeado con un objeto pesado. Determinó que ella murió cerca de las 10 de la mañana anterior. Se investigó el material encontrado en el cuerpo y la ropa de la pobre chica. Había una planta de geranio en su cabello, una flor que crecía en abundancia en el jardín del Instituto de los Hermanos Cristianos. También hay hojas de un árbol de ciprés y pedazos de lo que parecían ser fibras de una cuerda que se parecía mucho a la cuerda que se podía encontrar en el Jardín de los Hermanos. Al principio parecía que el cementerio podría haber sido accedido desde el jardín y el cuerpo colocado allí, pero los árboles de ciprés solo crecían entre la pared del cementerio y el rurique y el pétalo de geranio podría haberse llevado fácilmente con el viento. Los investigadores hallaron un geranio floreciendo con un pétalo faltante en el Jardín de los Hermanos junto a la pared del cementerio, pero esto no bastó para probar que el responsable del crimen entró al cementerio desde el jardín. Sin embargo, después se confirmó que aunque el cementerio se cerraba cada noche, a veces el candado quedaba sin asegurar. Si no se hubiera cerrado esa noche, alguien pudo entrar y luego cerrar el candado al irse. También se señaló que aunque no había huellas en la tierra que rodeaba el cuerpo, tampoco había hendiduras en el césped donde se habían colocado las rodillas y los codos del difunto. El comisionado Lemaire
pensó que la explicación más creíble era que Cecile había sido colocada allí y que la persona que había cometido este terrible crimen había llevado el cuerpo a través de las puertas, pero no todos estaban de acuerdo con esto. Debía averiguar quién era el verdadero responsable. Cecile fue vista por última vez en el instituto sosteniendo el paraguas de Monsieur Bertrand Conte. Esto llevó al comisionado a pensar que el crimen fue cometido por alguien que estuvo en el Instituto de los Hermanos Cristianos la mañana del 15 de abril. El funeral de Cecile Combé se realizó 5 días después, el 20 de abril de 1847, en el cementerio de Tekabad, pagado con donaciones de la gente de la ciudad. Al comisionado se le recordó que el encuadernador, Monsieur Bertrand Conte, había sido objeto de muchos chismes años atrás respecto a su comportamiento inapropiado hacia la esposa de su hermano. Monsieur Conte mostró poca preocupación al descubrirse la desaparición de Cecile. El comisionado Lemaire ordenó que fuera arrestado. Por supuesto, Monsieur Bertrand Conte negó tener algo que ver con los terribles eventos del 15 de abril. Le dijo al comisionado que dejó a Cecile con su paraguas en el pasillo y le pidió que esperara. Sugirió que, al tardar más de lo previsto, ella debió dejar el instituto y se topó sola en la calle con quien cometió el crimen. Sin embargo, al día siguiente pidió ver a los magistrados y les dijo que ahora recordaba que cuando había dejado a Cecile en el pasillo, 2 de los hermanos estaban enfrascados en una conversación, el hermano Hubrien y el hermano Lyotard. Dijo que estaban ahí para protegerse de la lluvia. El comisionado Lemaire ordenó investigarlo. Ambos fueron entrevistados, pero ninguno recordaba haber estado en el pasillo esa mañana, ni nadie los vio ahí. Ninguno de los otros hermanos pudo corroborar la historia del señor Conte. El portero no recordaba haberlos visto, tampoco la señora Marion Ruminac. Sin embargo, fueron arrestados e interrogados. Tras mucho pensarlo, el comisionado Lamel concluyó que el crimen lo cometió el hermano Lyotard. Su nombre real era Louis Bonnefaux y entró al instituto 9 años antes, en 1838. Su deber principal era trabajar el lino para la escuela, además de otras tareas relacionadas con becas. Se creía que se había demorado en el pasillo antes de atraer a Cecile, diciéndole que iba a alimentar a los conejos y las palomas en el granero. La agredió, la asesinó, ocultó el cuerpo y por la noche volvió, tomó la escalera y lo arrojó por la pared. El hermano Lyotard, o Louis Bonnefaux, fue puesto en prisión para esperar su juicio, durante el cual fue golpeado en muchas ocasiones. Mientras la fiscalía armaba el caso en su contra, testigos de la defensa fueron arrestados y pasaron al menos una noche en celda. El señor Bertrand Conte, cuyas acusaciones llevaron al hermano Lyotard a esta situación, también fue encerrado en una celda durante 4 meses, igual que el hermano Hubilien. Ambos fueron liberados al final. El juicio del hermano Lyotard inició en febrero de 1848 y desde su arresto permaneció en una celda oscura en la prisión de Toulouse. La fiscalía presentó un caso débil contra él. Solo el señor Conte vio al acusado en el pasillo frente a Cecile Combé. Durante el juicio inició la Revolución Francesa de 1848, que derrocó la monarquía y creó la Segunda República Francesa, encabezada por Napoleón Bonaparte. Por esto el juicio se aplazó y comenzó otras semanas después. La fiscalía le dijo a los tribunales que el material en el cuerpo indicaba que el fallecido había sido asesinado dentro de los terrenos de los institutos. No hallaron huellas junto al cuerpo, pero sí cerca de los macizos de flores y un pétalo de geranio en el cabello de Cecile. También había paja y una pluma de paloma que debían haber venido del granero. Creían que después de asesinarla, el hermano Lyotard había regresado al granero, colocado una escalera contra la pared y luego arrojado el cuerpo al cementerio. Esto fue cuestionado por la defensa y aunque la fiscalía no pudo presentar ningún testigo que pudiera de alguna manera dar algún tipo de credibilidad a esta suposición, la defensa no pudo presentar ningún testigo que pudiera refutarla. El hermano Lyotard había cambiado de habitación inesperadamente. Justo 2 noches después del asesinato, la fiscalía afirmó que esto había sido arreglado por el director del instituto para que la nueva habitación no tuviera acceso al jardín o al granero, por lo que parecería que no podría haber cometido el crimen.
Se acordó que el tribunal visitara el instituto para ver cómo pudieron ocurrir estos eventos. Durante la visita, los hermanos de los hermanos cristianos se comportaron de una manera algo incómoda. Intentaron ignorar las visitas del tribunal y cuando se les preguntó, dieron respuestas incorrectas y engañosas. El director de los hermanos afirmó que era imposible que el delito ocurriera dentro del instituto. Fue apoyado por el arzobispo de Toulouse y el obispo de Mont-de-Marsan. En ese momento había gran sentimiento antirreligioso en Francia. Además, los hermanos del instituto no colaboraron mucho con las autoridades en la investigación. Esto facilitó que la fiscalía convenciera tanto a los periódicos como al público de que el hermano Lyotard era realmente culpable. Cuando finalmente terminó el juicio, se deliberó sobre las pruebas durante un tiempo antes de que se emitiera el veredicto de culpable, pero culpable con circunstancias atenuantes. El hermano Lyotard o Louis Bonifaut, el nombre bajo el cual fue juzgado, fue condenado a cadena perpetua. Mantuvo su inocencia durante todo el juicio y esto continuó mientras estaba en su celda en la prisión de Matalou. Las condiciones eran muy malas y 2 años después enfermó gravemente. Pidió ayuda al capellán y al alcaide de la prisión. Parecía que Louis sabía que se estaba muriendo. Les dijo que ni siquiera sabía quién era la chica encontrada en el cementerio hasta que fue arrestado por su asesinato, un asesinato que no cometió y que era inocente de todos los cargos por los que había sido declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Le dijo al capellán que se encontraría con Dios con la conciencia limpia. Al día siguiente, Louis Bonifaut murió. La gente de Toulouse solía hablar a menudo sobre el caso. Algunos se preguntaban si un hombre inocente había sido condenado. El 10 de enero de 1866 hallaron el cuerpo decapitado de una mujer envuelto en su enagua, como una cerradura cerca del puente de Menin. Se identificó como Marie Guillaume, conocida por la policía por su moral relajada. Había estado viviendo con un hombre llamado Jean-Joseph Aspect, quien era un posadero. Se sabía que era agresivo y en muchas ocasiones la gente lo había visto discutir con Marie mientras la policía comenzaba a investigar el crimen. Testigos dijeron que lo vieron arrastrar un baúl pesado. Los investigadores fueron a su posada y hallaron evidencia de un delito, manchas de sangre en el piso de la habitación y las pertenencias de Marie. Fue detenido y acusado por asesinato. Antes de ser posadero, Jean-Joseph Aspect fue cocinero en el Instituto de los Hermanos Cristianos y esperando su juicio confesó supuestamente al obispo de Miglot el asesinato de Cécile Combat, ocurrido 19 años antes. Aparentemente dijo que había atraído a la joven a la cocina y después de asesinarla escondió su cuerpo debajo del horno. Luego regresó esa noche, la llevó a través del túnel hasta el jardín, donde subió una escalera y arrojó el cuerpo al cementerio. Sin embargo, Jean-Joseph Aspect se negó a volver a hablar del caso. Fue juzgado por el asesinato de Marie Guillaume, hallado culpable y condenado a cadena perpetua en la colonia penal de Cayenne. Nunca admitió públicamente su participación en el crimen cometido el 15 de abril de 1847. Hasta el día de hoy, el hermano Lyotard, o Jean-Louis Bonifaut, es la persona que está documentada como responsable del asesinato de Cécile Combat. Una vez más, muchas gracias a todos por su apoyo. Dejen sus comentarios o sugerencias y Briefcase regresará la próxima semana con un caso de un país nunca antes presentado en el canal.